Bien, vamos a ver lo que son complementos de la arquitectura de la computadora, para lo cual vamos a ver lo que es la parte de introducción, un poquito de teoría, en el cual vamos a mencionar que la arquitectura de la computadora es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema que conforma una computadora. Es decir, o es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño, ¿no? Para varias partes de una computadora, con especial interés en la forma en la que la unidad central de proceso, más conocida como CPU, trabaja internamente, ¿no? Y accede a las direcciones de memoria, de acuerdo al requerimiento que nosotros tengamos. La arquitectura de una computadora explica la situación de los componentes y permite determinar las posibilidades del sistema informático con una determinada configuración, ¿no? Entonces, básicamente es toda la estructura del CPU. También dentro de la arquitectura básica tenemos los componentes importantes como el procesador, la memoria RAM, el disco duro, los dispositivos tanto de entrada como de salida y el software, ¿no? Los conceptos iniciales de la arquitectura de la computadora es de un sistema secuencial síncrono, que es decir, que se configuran todos al mismo tiempo, ¿no? Tienen una forma de comunicarnos de valor lógico, ya sea por el valor de 1 y 0, ¿no? Estos valores están representados bajo un cierto tipo de conexión, ¿no? Entonces, la forma en la cual nos vamos conectando esto. Este es un esquema básico en el cual ustedes pueden ver el funcionamiento de la PC, ¿no? Entonces ahí tenemos el hardware físico, el equipo, el software lógico, cómo trabajamos, ¿no? Entonces tenemos un dispositivo de entrada, entra nuestro procesador del CPU. ¿Y qué hace dentro del CPU? Dentro del CPU tiene almacenamiento, ¿no? Que como lo ven ahí, tiene unas flechas tanto de ida como de salida, en la cual indica que está enviando información y a la vez está recepcionando la misma, ¿no? En el siguiente están viendo el dispositivo de salida, ahí ya estaría mostrándole al usuario lo que ha solicitado, ¿no? Dentro del hardware tienen los siguientes componentes como ser el CPU, que dijimos que es la unidad central de proceso, y dentro de esto tenemos el procesador o el mainboard, la tarjeta madre, ¿no? Los dispositivos de entrada, como puede ser el teclado, el mouse. Tenemos los dispositivos de salida, que puede ser el monitor o la impresora. Tenemos dispositivos de almacenamiento como el disco duro y el DVD, ¿no? Dentro de lo que es el software, tenemos distintos tipos de sistemas operativos. Los más conocidos son, los más conocidos y en general son el Windows y el Linux, ¿no? Que tenemos hasta el momento. El Windows tenemos en distintas versiones, como habíamos visto en las anteriores clases, ¿no? Entonces, entre ellas tenemos el 98, el 2000, XP, en fin, ¿no? Esas no tanto antiguas. En Linux tenemos el Red Hat, Ubuntu, que es muy conocido, y el CentOS, ¿no? Dentro de las aplicaciones que también habíamos repasado, tenemos distintos tipos de utilitarios. Estos utilitarios pueden ser tanto de oficina o tal vez para alguna específica de alguna carrera, ¿no? Entonces, en este caso tenemos los de Word, Excel, tenemos de sistema gráfico que posee Corel, Photoshop y en fin, hay bastantes, ¿no? También tenemos lo que es el antivirus. Dentro del antivirus tenemos bastantes y entre ellos podemos decir el Norton, el F-Security. Y dentro de los componentes de la PC del hardware, que son los componentes que podemos tener dentro del case y dentro de la tarjeta madre, ¿no? Entonces, primero vamos a mencionar lo que es dentro de la PC. ¿Qué tenemos? El case, el monitor, el teclado, el mouse, parlantes, cámaras de video, micrófono, impresora y escáner, ¿no? Eso tenemos en general, que tenemos dentro de un escritorio, podríamos tener. Ahora, dentro del case, dentro de nuestro CPU, tenemos la fuente de poder, cables internos, la tarjeta madre, procesadores, el cooler, la memoria, disco duro, CD, DVD. También tenemos tarjetas de video, sonido, TV, modem y red, ¿no?
Ahora, dentro de lo que es la tarjeta madre, donde va a estar conectado todos los circuitos, como nuestra placa, tenemos lo que es la conexión al BIOS, chipset, socket del procesador, los jumper, ranuras PCI, ranuras AGP, ranuras PCI. En fin, es muy extensa esta lista, ¿no? Ojo, toda esta lista que viene de la tarjeta madre, con lo que les estoy mencionando, el BIOS, chipset, socket, jumper, todo esto, está dentro de su tarea de esta semana. Entonces van a revisar la plataforma, les estoy dejando esta tareita que una vez que termine la clase se los voy a dejar, ¿ya? Entonces necesito que ustedes realicen todos estos componentes en su cuaderno, ¿ya? Vamos a pasar a lo que es los case. Los case son de distintos tipos, ¿no? Tenemos el tower, mini tower y el desktop, ¿no? Los de escritorio. Tenemos que considerar qué son, que varían en qué, en estilo, diseño, tipo de ventilación que pueden tener y el tipo de accesibilidad. ¿Qué significa? Que como lo ven ahí en la imagen, pueden utilizarlo de forma vertical como horizontal. No existe ningún tipo de problema, ¿ya? Entonces, es de acuerdo a cómo ustedes estén trabajando. Muchas veces algunos lo manejan como una torre a un costado de su monitor, otros lo ponen abajo de su monitor. En fin, es de acuerdo al tipo que ustedes quieran trabajar, ¿no? Dentro del case hablábamos, tienen ustedes la fuente de poder. Esta fuente de poder da la energía a la computadora, ¿no? Ahora, estas fuentes de poder vienen en distintos tipos. Tenemos las AT y ATX, ¿no? En común tenemos la AT y la ATX, ¿ya? De posterior a eso vamos a ver a detalle, pero estamos hablando de forma general. Debemos considerar que necesitan el consumo de energía para todo el equipo, ¿no? Dentro de son los conectores de poder, tenemos el AT y el ATEX, como lo tienen ahí en la imagen, para que puedan identificarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de conexión tienen? Ahí también identifican qué tipo de fuente de poder están utilizando o qué fuente de poder es la que tienen, ¿no? Esta tabla es para que ustedes detallen y vean cuál es el cronograma de los cables de poder. Por ejemplo, tienen el negro, amarillo, rojo, naranja, azul, blanco y verde, ¿ya? Como cada color tiene un cierto tipo de voltaje, entonces te está indicando de qué manera está encendido, está apagado, está está conectándose al procesador del puerto AGP. Eso es lo que te está indicando esta tablita, ¿ya? El mainboard o tarjeta madre o tarjeta de circuitos, como lo pueden mencionar tal vez en algunos libros o textos. Su función es tener toda esta conexión, como lo ven ahí, ¿no? La placa. Está constituida por chips, código de room, slots, puertos y conexiones varias. Aquí tienen otro ejemplo. Es ahí, toda la tarjeta, ¿no? Tienen baterías, conexiones. Aquí hay otro. En esta se nota más el cooler, ¿no? Está ahí conectado. El mainboard, los buses. Esto se los voy a dejar para que lo lean. No quiero aburrirlos con esta parte de teoría en la cual estamos hablando de los buses de datos, buses de dirección y buses de control, ¿no? Cada uno tiene una función y trabaja de una forma específica. Estos buses de datos han ido mejorando y actualizándose de acuerdo a la necesidad de velocidad de trabajo. Entonces, los buses también ayudan a que toda esta información llegue más rápido, ¿no? Llegue una conexión. Este es un esquema más gráfico en la cual ustedes me van a entender mejor, en la cual estamos viendo el trabajo que realiza el microprocesador. ¿Ya? Este microprocesador es conectado a circuitos de entrada, RAM, el ROM, las memorias ROM y RAM, perdón, circuitos de salida. Dentro de estos circuitos de salida tenemos, como les decía en la anterior presentación, decíamos el monitor, impresora, disqueteras y todo lo demás, ¿no? Entonces tenemos esos componentes para trabajar. Dentro de lo que es el MyBo, el factor de Ford, el BAT, que son el Baby AT, son la funcionalidad en la cual trabajan estas tarjetas, ¿no? Aquí tenemos otro modelo, el LPX, en la cual ya es de forma vertical su trabajo. Entonces ahí pueden identificar ustedes qué tarjeta madre tienen, las de LPX o LPTX, ¿no? También tenemos el de ATX, en la cual varía, ¿no? Entonces, ahí en las imágenes he tratado de capturar y poner imágenes para que ustedes vean la diferencia de cada una de estas. Ya vamos a ver lo que es dentro del BIOS.
Y dentro del BIOS, ¿qué realiza este? ¿Cuál es su función? ¿No? Entonces decimos que es un sistema básico tanto de entrada como de salida, que es también una memoria especial que contiene las rutinas necesarias para que la PC funcione correctamente y gestione las operaciones tanto de entrada como de salida de datos, ¿no? Ahora se pueden actualizar también este tipo del BIOS con algún dispositivo como un flash o un CD, ¿no? Entonces cuando vamos instalando, actualizando muchas veces cuando necesitamos utilizar algún tipo de programa. También lo vamos a ver a detalle en otra clase. Como les decía, podemos hacer que arranque desde un CD, desde el BIOS, para que pueda funcionar todo nuestro sistema operativo de nuestra computadora. Tenemos el CMOS, que al igual que el BIOS es configurado, pero esto ya es utilizado en algunos otros tipos de placas, ¿ya? Que también es importante que veamos siempre lo que es la hora y fecha en nuestras computadoras, ¿ya? En cualquier computadora que ustedes vayan a utilizar, nunca olviden revisar la hora y fecha, porque muchas veces no lo configuran, ¿ya? Me ha sucedido muchas veces que me traen en la máquina y no pueden navegar, se queda la pantalla en cero, tienen internet, todo y dice que no entra. Van al lugar donde es fecha y hora, actualizan los datos y vuelven a reiniciar el equipo y funciona con normalidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Existe un choque de información que el sistema está pidiendo datos y el sistema no puede responder porque no está encontrando un dato correcto, ¿ya? Entonces, es como si ustedes le dejaran grabado que ha estado trabajando hasta el día de ayer y mañana y hoy día ingresan, pero está con la fecha de hace, no sé, hace 5 años, ¿no? Entonces, existe un choque de información. Entonces, ahí no logra arrancar el equipo, hay una conmoción, no existe esta sincronía. Entonces, si tú lo actualizas nuevamente, obviamente que vuelve a recuperar toda esa información y a la vez funciona con normalidad, ¿ya? Cuando hablamos de los chipsets que lo tienen ahí en la imagen, es el componente más importante, ¿no? De este. ¿Y por qué dice que es el componente más importante? Porque en realidad está encargado de comunicar todo la tarjeta madre más los sistemas, más los periféricos, es decir, todos los sistemas, ¿no? Alrededor. Estos chipsets también vienen de distintos modelos. Tenemos el North Bridge y el South Bridge. Les voy a dejar para que ustedes lo lean más a detalle, pero principalmente su función es que tengan todo ese tipo de conexión, ¿no? Entonces ahí tiene el North Bridge, el South Bridge y cuál es la diferencia. Ustedes lo van a leer, por favor, en la cual tenemos que cada una de estas determinan que el chipset funcione de una forma integrada a todo este sistema, ¿no? Dentro de estas comunicaciones del North Bridge y South Bridge, en los últimos tiempos han ido cambiando, dicen, ¿no? ¿Y por qué? Porque han ido actualizándose bajo la necesidad de cada usuario para la computadora. ¿Qué significa? Más antes tal vez mi memoria con, por decirles, de 1 GB ya era suficiente, pero en cambio ahora ya me pide más, hasta los mismos programas se han actualizado. Entonces, ustedes saben muy bien que en la parte de software nos piden mayor capacidad de memoria muchas veces, ya sea en dispositivos, ya sea en las computadoras como en los dispositivos móviles, ¿no? Entonces es por eso que van mejorando cada una de estas funcionalidades, ¿no? Aquí para que me entiendan mejor, también he sacado un grafiquito en el cual podemos ver la funcionalidad que nace el Node Bridge y el South Bridge, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se conectan? Entonces, aquí en esta imagen ustedes van a poder identificar a detalle cuál es su funcionalidad, ¿no? Dentro de nuestro CPU. También vamos a ver lo que son sockets para procesador. Estos sockets de procesador básicamente es esa imagen que la tienen ahí, en la cual está manipulando esta persona, ¿no? Está abriéndolo, esta pequeña celdita. Entonces agarra su celdita, puede introducir ahí el microprocesador y lo cierra, ¿no? Entonces, básicamente esa es su funcionalidad de este socket de procesador. Y como también en todas las versiones han ido cambiando y han ido modernizándose, ¿no? Mire, por ejemplo, ahí tenemos otros sockets en el cual ha sido el 4, el 5, el 7 y el 8, ¿no? Y que han ido modernizándose, dice, de acuerdo al Pentium que han ido cambiando.
Aquí también tengo los slots en el cual podemos conectarnos algún tipo de microprocesador que ustedes tal vez hayan visto más antes, ¿no? Los antiguos han manejado estos slots. Dentro de los sockets para procesador también tenemos estos otros modelos. Los he capturado ahí en la imagen para que ustedes puedan reconocer. Perdón. Lamentablemente por esto de la pandemia no podemos manipularlos para que ustedes puedan verlo, ¿no? En el laboratorio, puedan identificarlos. Aquí tengo el otro. Este es el socket 754, que es el más común que ustedes tal vez han visto. Ahí con su gran pita más tiene, ¿no? Para que asegure el procesador. Abajo tenemos el socket 775. Aquí tenemos el socket 939. Y estas ranuras de expansión anteriores vistas, también tienen que tomar en cuenta que cada slot y cada uno es diferente. Ya, aquí tenemos las ranuras PCI. Estamos hablando de las ranuras PCI que van introducidas a estos slots, ¿no? Ahí ven, esas son las ranuras PCI. Y de acuerdo a cada una de estas también tenemos que realizar la conexión. Aquí tenemos las ranuras PCI Express. Entonces ahí pueden identificar también, ¿no? Cuál es la diferencia, el tamaño, hasta el color vienen, ¿no? Cada placa. Aquí tenemos las ranuras AGP, como lo ven ahí en la imagen. Estas tarjetas se pueden acomodar de esa forma junto con los slots, con las grampas que tienen a su costado, ¿no? Aquí tenemos ranuras de memoria. Estas ranuras de memoria también nos permiten que nos lleguemos a conectar, ¿no? Estas tenemos aquí los puertos en paralelo, el AT y el ID, que en la actualidad han ido cambiando, ¿no? Estos tipos de puertos. Los puertos ATA también, que vamos a ver después, ¿no? Estos puertos que habilitan, ya puede ser para el CD, puede ser también para algún tipo de programa que podamos nosotros identificarlo, ¿no? Aquí tenemos esta tabla para que ustedes puedan verlo y estudiarlo a detalle, en la cual te está indicando el tipo de puerto que tiene, ¿no? Por ejemplo, está en la parte superior, se fijan, el puerto ATA, AT2, AT3, AT4, AT5, hasta el 7, ¿no? ¿Qué te indica también esta tablita? Te indica el modo de transferencia de cada una de estas. Te indica también la tasa de transmisión máxima que pueden soportarlas. También las conexiones máximas que puedes realizarlas, ¿no? Entonces, ¿con cuántos puedo conectarme? O básicamente solo con dos, ¿no? Entonces, está indicando eso. Luego, cables requeridos. ¿Cuántos cables necesita y cuántos pines, o sea, cuántos puertos, ¿no? También, y la última parte es la introducción. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo han sido introducidos al mercado, no? Entonces, cada uno de estos han sido introducidos en ciertos años, ¿no? Entonces, esa tablita es como referencia para ustedes. Dentro de estos puertos de serial ATA o conocidos comercialmente como SATA, han sido introducidos en el año de 1999, ya han sido desarrollados por las empresas IBM, Dell, Intel, Max, Quantium y Seagate, ¿no? Entonces, estas empresas han incursionado en este año, ¿no? Como lo ven en la imagen, pueden identificarlo de esa forma, ¿no? Su tasa de transmisión es mucho más veloz a las anteriores. Y en esta presentación tienen las imágenes, ¿no? Para que ustedes puedan identificarlas también. Ahí está el puerto SATA. Pasamos al puerto floppy. Este puerto floppy estaba más antes configurada para la disquetera que usaba antiguamente, ¿no? De 3.5. Que la utilidad no, ninguna computadora ya las he visto con este puerto, ¿no? Tenemos el puerto serial. Este puerto serial estaba destinado a la comunicación, básicamente muchas veces al monitor de nuestras PCs y en algún caso al módem, ¿no? Aquí tenemos los puertos en paralelo. Estos puertos en paralelo también los utilizábamos para algún tipo de escáner o impresoras, ¿no? Aquí tenemos los puertos USB que deben ser más conocidos para ustedes, ¿no? Entonces, estos puertos USB han incursionado bastante en todo lo que son las conexiones. Y más aún cuando ha sido para las conexiones, para reducir espacios y en las laptops.
puesto que las laptops tienen pequeños espacios para realizar este tipo de conexión, es por eso que se ha podido utilizarlos, ¿no? Tenemos el puerto IEE 1394 o conocido como fireware, ¿no? Entonces este puerto, como lo ven ahí en la imagen, antiguamente se lo utilizaba hasta para cámaras, ¿no? Cámaras digitales. Tal vez alguno de ustedes tiene una cámara digital. Se deben acordar que tenían este puerto, ¿no? Este puerto en el cual podías conectar la cámara para que se conecte a tu PC, ¿no? Entonces podías ir trabajando. Tenemos los puertos de teclado y mouse, más conocidos como DIN o PC2, que se utilizaban y se utilizan en algunos casos, ¿no? En algunas computadoras, en algunas empresas que siguen trabajando de esta forma. Como lo ven en la imagen, ustedes pueden reconocerlo de esa forma. Tenemos los puertos de sonido, en los cuales podemos escuchar y ver algún tipo de video. Tenemos los puertos para juegos o conocidos como joysticks, ¿no? Entonces tenemos estos puertos también. Tenemos el puerto de red, estos ya los han debido ver bastante hasta en sus PCs o en sus laptops y en las computadoras en los juegos en red. Ahí pueden ver en la imagen, está el conector RJ45 del color de plástico y se introduce, ¿no?, a este puerto de red. Dentro de los cables de red tenemos el cable normal y el cable cruzado. Estos cables, su funcionalidad es en realidad conectarnos, ¿no?, con otra computadora o conectarnos tal vez comunicarnos con otra computadora o tal vez conectarnos con varias, ¿no? Esa es la funcionalidad. Tenemos conectores de video. Estos conectores de video nos permiten para que veamos la forma gráfica de algún tipo de programa. Y esta es una imagen en la que ustedes pueden ver todos los puertos y también puedan identificarlos. No están ahí con sus nombrecitos para que ustedes puedan verlos e identificarlos. No está el puerto de red, el PC2, tenemos puertos USB, puertos para un módem, puertos para VGA cuando queremos proyectar, ¿no?, tal vez alguna proyectora que tengamos. Tenemos de micrófono, de audio, también tenemos el joysticks para juegos. Entonces, de acuerdo a nosotros que vayamos utilizando.